Buenas, buenas noches. Vamos a tener que continuar con la siguiente exponencia. El tema que me corresponde es evaluación de la placenta, ¿no? Vamos a tocar este tema en forma somera, algunas cosas y otras más en forma más detallada. En relación al desarrollo embriológico, ustedes saben que el embarazo, la fecundación se produce el día 5, el día 14, se implanta 5 o 6 días después, que es el día 20 del ciclo. Antes de implantar ya se llama blastocisto, ¿no? Ese blastocisto tiene dos capas, una capa interna que va a ser, va a dar lugar al feto, al saco vitelino y al alantoides. Y la capa externa, ustedes saben, que va a formar el tropoblasto, va a dar la formación de la placenta, el polio y el algo. Ambas, la capa interna y externa, como ustedes saben, la carga genética es la misma, ¿no? Es el mismo cariotipo, en otras palabras. Aquí vemos la membrana fetales y placenta, cómo va a ser. La capa materna es la naranjita, que es la adhesiva. En realidad este sería el endometrio si es que no se produce el embarazo. Una vez que produce el embarazo, el endometrio pasa a llamarse adhesiva. Y la parte rojita viene a ser lo que son las capas del embrión, ¿no? Por eso lleva el nombre, reacción decidual. El endometrio, en realidad, antes del endometrio, que previamente se llama del embarazo, cuando ya hay embarazo o la implantación, o sea, hay una reacción decidual. Esta reacción decidual, como ustedes ven acá, la naranjita, que es el endometrio previo al embarazo, hay tres partes, ¿no? La reacción, la decidual basal, que está cerca de la implantación de la placenta, la decidua parietal, que envuelve a la cavidad uterina, la decidua capsular, que envuelve básicamente al embrión y el saco amniótico. Y esta reacción decidual es importante porque va a depender del inicio en la ecografía, si tiene buena reacción decidual o escasa reacción decidual, va a depender también qué tan bien está yendo el embarazo. Y esto ya es una placenta a término, ya ustedes la conocen, la capa materna, que es la parte de los cotiledones, y la capa fetal, que es la parte del amnios, en la cual envuelve al feto dentro del líquido amniótico. A modo de introducción, también tenemos esta parte que la placenta puede tener un promedio de peso de que medio kilo, un grosor de 3 centímetros hasta 5 y un diámetro de 20 centímetros. Tiene su lado materno y su lado fetal, ¿no? El lado materno es para la placenta, que está adosado hacia el útero, y el lado fetal que está hacia la parte interna del líquido amniótico y el feto, ¿no? Eh, Como había mencionado al inicio, la capa materna lo va a dar por la adhesiva, que es la parte naranjita, la adhesiva basal, por donde se hace producir la implantación, la adhesiva parietal, que está envolviendo a la cavidad endometrial, o ahora se llama dentro de esto ya sería, ya no es una cavidad endometrial, sino viene a ser la parte que se va a plegar la adhesiva parietal con la adhesiva capsular. Entonces, esta adhesiva, la capa materna está formada por la adhesiva basal, la adhesiva capsular y la adhesiva parietal, que es la capa, los componentes maternos. Y el componente fetal, básicamente, sería el corión frondoso, que es básicamente la placenta, y el corión liso o leve, que es la que envuelve a la cavidad amniótica junto con el anus. Eso es los componentes que tenemos, la cara fetal. Tenemos el amnios, que sale el cordón. Acá está todo esto lo que es interno, la capa fetal, la interna, y la cara materna sería la parte que se impregna hacia la al útero, en donde están los cotiledones, ¿no?
Acá estamos viendo la capa fetal, ¿no? Que viene a ser el año, este aquí nace el cordón de la placenta, es una inserción casi excéntrica y ahí está el cordón. Ahora, en relación a la ecografía de una placenta normal, ¿qué es lo que debemos ver? Normalmente la placenta se puede ver o se puede definir a partir de las 8 semanas en una ecografía transvaginal. Se puede ver como un esbozo placentario, ¿no? Lo que se ve en la ecografía es un esbozo placentario, es una imagen blanca que está más engrosada y de la cual nace el cordón. Básicamente se lo puede ver a partir de las 8 semanas con una ecografía transvaginal. Ya después de las 9 semanas ya es más visible y ya hasta se le puede dar el nombre ya como de una placenta, ¿no? Porque inicialmente a las 8 semanas podemos decir que es un esbozo placentario, ¿no? Pero en otras palabras, pues, básicamente es placenta, ¿no? Y después de las 20 semanas, después del quinto mes, ya comienza a calcificarse o a formar los grados, ¿no? Grados uno, 2, 3, de acuerdo. No necesariamente tiene que haber esa secuencia. Algunos acá pueden llegar hasta 2 grados 3 hasta la semana 40 o otros hasta las 40 semanas pueden llegar hasta el grado 2 básicamente. Va a depender de la maduración placentaria de cada embarazo, ¿no? Pero a partir del quinto mes, en la cual también pesa más de 500 gramos, en la cual ya no es parte tampoco de un aborto, si en caso no es viable ya podemos hablar de los grados de la placenta, ¿no? Aquí tenemos el grado cero. El grado cero básicamente es un primer trimestre, ¿no? En el primer trimestre, 12, 13, 14. Podemos decir hasta la segunda mitad, ¿no? Probablemente hasta las 20 semanas. Puede decir que es un placenta grado cero en la cual es homogénea, no se ve ninguna calcificación. Para el primer trimestre es clásico tener esta imagen de placenta en la cual solamente es una zona homogénea. No se ve punteados hiperecogénicos, como acá vemos un hueso nasal. Este sería una calcificación, pero en esta parte interna de la placenta, ¿no? Es homogéneo, no hay ninguna calcificación. El grado uno hay calcificaciones difusas. Pueden ver aquí algunas calcificaciones difusas. Eh, y puede estar comprendido entre las 20 y 30 semanas, ¿no? Todo lo que menciono no es exactamente al 100% como podemos encontrar. Podemos encontrar a 30 semanas, de repente también persistir en grado uno a las 35 persistir en grado uno, o sea, tampoco todo es variable, ¿no? Pero lo más frecuente es hasta las 30 semanas encontremos un grado o unas clasificaciones difusas y punteadas, ¿no? El grado 2 las clasificaciones, básicamente en la placa basal ya se ven clasificaciones en la placa basal, algunas clasificaciones, que lo vamos a ver en otras imágenes posteriormente. Normalmente el grado 2 está el mayor porcentaje de placentas está entre la semana 30 y 36, ¿no? Y el grado 3 se agarra clasificaciones tanto en ambas capas, ¿no? Tanto en la capa, hacia la capa materna como hacia la capa fetal. Vemos como formando anillos, o sea, la calcificación está desde la capa basal hasta la capa libre, ¿no? O la superficie libre, la superficie amniótica. Este sería un grado 3, porque ya se forman anillos calcificados. Normalmente es después de las 35, 36 semanas. Es lo más frecuente, pero no necesariamente. También se puede encontrar, como menciona acá, hasta un menos del 30% hay en gestaciones de 36 semanas. Esto no implica que si tenemos una paciente con una placenta grado 3 una gestación de 34 semanas, significa que sea que existe una insuficiencia placentaria, ¿no? Como muchos pueden creer o indican de repente o antes indicaban alguna cesárea porque tenía grado 3 una placenta en las 34 semanas, no. Lo que importa es la función, ¿no? Si nosotros hacemos un doble y la función está normal, si sea grado 3 no hay ningún problema.
Aquí vemos el grado cero, homogéneo, no hay ninguna calcificación. Aquí vemos el grado uno, algunas calcificaciones punteadas y difusas. Aquí vemos el grado 2, ya hay calcificaciones en la capa basal, que pueden llegar hasta la parte, a la mitad de la placenta, pero todavía no llegan casi en definitiva a la superficie, a la capa amniótica. A diferencia que en la capa 3 sí está en la capa basal y en la capa amniótica, hacia la capa de la superficie amniótica, ¿no? Formando anillo. Este es el grado 3. Forman anillos y ocupan las dos capas, desde la parte de la capa basal hasta la capa, la superficie, ¿no? Amniótica. Como decía, solamente para diferenciar, eso sí es importante. Si no te encontramos pues entre las 26 o 28 semanas, un grado 3, eso sí definitivamente no sería normal encontrar, ¿no? Ahora, en relación al tamaño placentario, nosotros sabemos que el grosor de la placenta básicamente está por debajo de 3 centímetros en menores de 20 semanas y puede llegar hasta los 5 centímetros en gestaciones a término, más de 5, otros ponen como tope 6, más de 6 centímetros, ya sería un grosor placentario aumentado, ¿no? O una placentomegalia, quieran llamar. Entonces, pero menos de 20 semanas debe estar por debajo de 30 milímetros y antes de término hasta 5 centímetros. Se puede dar un tope hasta de 6 centímetros según la bibliografía, ¿no? Cuando es más de 5 a 6 centímetros, ya tendría nombre de placentomegalia, ¿no? Una placenta grande. Y la más frecuente acá tenemos a la cabeza, la diabetes, eh, algunas infecciones, la sífilis, el hidrosfetal y también algunos problemas de aneuploidías como trisomía 21, ¿no? Esos son los más importantes. Entonces, la diabetes, el hidrofetal, una infección intrauterina como la sífilis, bueno, la mola sí sabemos que sí está aumentado el grosor placentario, pero no es una placenta normal, no es una placenta hidrópica. Y las alteraciones cromosómicas de la cabeza, el T21, ¿no? Trisomía 21, por lo cual su beta está aumentado. Cuando nosotros pedimos un marcadores de aneuploidía, marcadores eh, séricos de cromosomopatías, si tenemos un T21, sospechamos, va a salir aumentado la beta HCG, ¿no? Eh, en la localización placentaria, hay que ver dónde está localizado, ¿no? Ya que cuando nosotros hacemos la ecografía, podemos decir que la placenta está a nivel fúndico porque está en el fondo del útero. Podemos decir que está posterior porque esta es la cara anterior y esta es la cara posterior. Está en la parte posterior, ¿no? Como acá. O está en el placenta anterior porque está en la superficie anterior. Entonces tenemos anterior, posterior y fúndico, ¿no? También tenemos lateral derecho, lateral izquierdo o una conjugación de ellos, ¿no? Fúndico posterior, fúndico anterior o anterior lateral izquierdo. Pero lo más común es encontrar estas localizaciones placentarias, que son las normales, ¿no? Fúndico anterior y posterior. Acá tenemos una placenta anterior, porque está en la superficie anterior. Esta es una placenta, el útero sería para acá, una placenta posterior. Esta también está posterior, esta es la superficie anterior, no vemos placenta, pero acá vemos placenta posterior. Acá vemos la vejiga, este es el cervix, acá vemos una placenta anterior y parece que fuera una placenta previa, ¿no? Está cerca del cuello o está llegando al cuello. Esa es la localización placentaria. Cuando una localización es anormal, que está cerca del cuello, es una localización anormal, que se llama placenta previa, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de placenta previa como una localización de la placenta de forma anormal. Eh, Se ve que el 20% de todas las placentas que son placenta previa, el 20% son totales, hay un 80% que son marginales o
o de inserción baja, ¿no? Normalmente debemos establecer el diagnóstico a partir de las 32 semanas, porque entre las 28 se comienza a formar el segmento. Se supone que a las 32 ya está formado el segmento, ¿no? Entre 28 y 32 se forma el segmento. Entonces hay esa tendencia a decir que la placenta va, entre comillas, a migrar, ¿no? O sea, en otra palabra, va a subir porque el segmento se va estirando. Entonces, ya el diagnóstico se establece a partir de las 32 semanas, en la cual ya no va a haber variación, porque la placenta ya está en su sitio como debe estar, ¿no? Mientras tanto, si es entre la 28 y 32, al formarse segmento, hay esa posibilidad de que pueda migrar. Eh, si nosotros queremos hacer una exploración de la placenta previa vía transabdominal, no es lo ideal, ¿no? Pero si queremos hacer, hay un problema, puede ser un problema diagnóstico, porque cuando nosotros debemos tener la vejiga llena, ¿no? Para poder ver la placenta, hacia entre la vejiga y la zona de la placenta, que sí es la placenta anterior. Entonces, pero al llenar la vejiga también, esta vejiga distendida hace que elongue el cerebro o pueda provocar una contractura miometral y pueda modificar el diagnóstico de placenta previa. Entonces, si hacemos vía transabdominal una ecografía para diagnosticar placenta previa, hay que repetirlo después de la micción, ¿no? Pero lo ideal, el gold estándar sería hacer una ecografía transvaginal para una placenta previa, ¿no? La que tiene mayor sensibilidad y mayor valor predictivo positivo para el diagnóstico de placenta previa. Entonces, ideal hacer la ecografía transvaginal para el diagnóstico de placenta previa. Esta es la clasificación antigua. Ustedes se acordarán antes del, perdón, antes del 2015 o 14, esta clasificación existía todavía, ¿no? Placenta previa total, que cubre todo. La placenta previa parcial, que cubre parcialmente el orificio cervical. La placenta previa marginal, que llega el borde placentario al borde del orificio del OSI. Y la placenta previa de inserción baja, que está dentro de los 2 centímetros por debajo del borde placentario, ¿no? El borde placentario está entre el loci y el borde placentario entre los 2 centímetros o 20 milímetros. Esa es la clasificación. Probablemente se sigue usando hasta ahora, ¿no? Pero es la clasificación antigua. Ahora hay una clasificación actualizada en la cual hubo una reunión del Foro de Imágenes Fetales de varias sociedades, ¿no? En el cual todas las ciudades de Sociedad de Medicina Materno-Fetal, el Instituto Americano de Ultrasonido de Medicina, el Colegio Americano de la COF, el Colegio Americano de Radiología, la Sociedad de Radiología Pediátrica, la Sociedad de Radio y Talleres Fetales de Ultrasonido, se reunieron y hicieron un resumen de cómo debería llamarse o clasificarse la placenta. Y ha quedado en 2 variaciones, como lo ven acá abajo y acá también, en 2 definiciones. Placenta como placenta previa y como placenta de inserción baja. Deberíamos usar solamente estos 2 términos. La placenta previa abarca la antigua, que era la parcial y la completa, ¿no? La placenta previa. Entonces incluye los términos anteriores de previa parcial y previa completa. Y la placenta de inserción baja incluiría a la marginal y a la de inserción baja propiamente dicho. En otras palabras, estas 2 clasificaciones que ustedes ven acá, como placenta previa, básicamente no distinguiría entre total o parcial, sería como placenta previa, y la placenta de inserción baja sería la marginal y la que se encuentra a menos de 2 centímetros del óseo. En todo caso, si uno quisiera poner el diagnóstico, si quiere puede poner placenta previa, entre paréntesis, oclusiva, ¿no? Sí, o previa total. Placenta previa, entre paréntesis,
parcial, ¿no? Podría colocar para que pueda diferenciar. Y el otro es la placenta de inserción baja, entre paréntesis, marginal o placenta de inserción baja propiamente dicho, ¿no? Que no es marginal. Pero ¿por qué se hizo este consenso? ¿Por qué? Porque definitivamente a la placenta previa, a este tipo, a la categoría, a esta clasificación de placenta previa, no se le da chance vaginal. A la de placenta de inserción baja se le da chance vaginal, pero no a la marginal y tampoco a la que están dentro de los 10 milímetros cercano al óseo. Se daría chance vaginal o un parto vaginal a lo que está entre 10 y 20 milímetros del borde placentario al óseo. Pero eso también es relativo, va a depender de cada protocolo de cada hospital. Normalmente, nosotros, entre comillas, no podemos arriesgarnos mucho y por más que si la inserción bajo esté a 15 milímetros del OSI, no nos corremos el riesgo y le podemos programar o hacer la cesárea, ¿no? Pero porque se ha visto que sí se puede dar chance vaginal cuando el borde placentario está entre 10 y 20, porque la cabeza fetal gana el OSI y desplaza el borde placentario hacia arriba. Por eso se puede dar chance vaginal. Pero la otra condición también sería que la paciente venga o acuda a emergencia ya con ese diagnóstico que está entre 10 a 20, una planta de inserción baja que está entre 10 y 20, y venga ya en trabajo de parto, ¿no? Ya con la cabeza más descendida, rechazada el borde, dilatada, ese se le podría dar chance de dar. Y no tanto inducir un parto, ¿no? Con ese tipo de condiciones. Esa es la por la cual se usó estas dos clasificaciones actuales por la probabilidad de dar un chance de parto normal en la paciente de inserción baja. Aquí vemos una placenta previa total, este es el cuello, ya tenemos la placenta, cubre totalmente el óseo. Acá en esta imagen tenemos el cervix, este es el endocervix, este es el borde placentario, y aquí vemos una distancia de ser 10 milímetros, bueno, este sería una placenta de inserción baja, ¿no? Acá tenemos una placenta anterior, este es el canal cervical, este es el óseo, está cubriendo el óseo, este sería una placenta previa. ¿Te parece? Del tipo oclusiva, ¿no? Igual que igual es la misma imagen, pero con Doppler. Acá tenemos también la vejiga, acá el óseo está cubriendo esta placenta anterior, previa total, previa, ¿no? Una es la placenta previa, ¿te parece? Total, ¿no? Acá también igual, acá está la vejiga, la pared vesical, la placenta anterior, acá parece que tuviera el signo de atletismo, acá hay una alteración de la interfase útero-vesical, en la cual los vasos pasan de forma perpendicular. Acá está, pues, es una placenta previa, ¿no? Del tipo total, oclusiva, quiere llamar. Normalmente no deberíamos, antes de las 20 semanas, cuando tenemos una placenta que cubre todo el osis, deberíamos llamarla oclusiva, no placenta previa, cuando es menor de 20 semanas. Se ha visto que si nosotros encontramos antes de las 15 semanas una placenta oclusiva, el 90, cerca del 90% se va a hacer norma incerta al término de la gestación. Así que no nos asustemos cuando hagamos la genética y veamos una placenta que cubre el OSI o una placenta baja que cubre el OSI. eh, lo más probable es que entre el 60 y 90% al llegar al término se normalice, ¿no? Como mencionaba, antes de las 20 semanas, de preferencia llamarle placenta oclusiva, ¿no? No placenta previa. Ahora veamos una ecografía en un desprendimiento prematuro de placenta no inserta.
Aquí ustedes deben saber que el diagnóstico ecográfico es lo de menos. Lo que importa en el diagnóstico para un desprendimiento prematuro de placenta es la parte clínica. El empleo de la ecografía en realidad tiene su utilidad muy limitada porque tiene muy baja sensibilidad y va a depender también del momento del desprendimiento de la placenta, ¿no? De la ecogenicidad del sangrado que produce. Por eso su sensibilidad es baja, porque puede ser que esté sangrando y la ecogenicidad no va a ser la adecuada para decir que es un desprendimiento de placenta. Entonces, lo que va a mandar acá es la parte clínica. Y también y la clínica va a determinar en qué estado está la mamá del feto para entrar a operarse, ¿no? No va a depender básicamente nada de la ecografía. ¿Y qué podemos ver en ultrasonido? Un desprendimiento de placenta. Es más común el hematoma retroplacentario, ¿no? También tenemos el hematoma del borde placentario o subcoriónico o de la parte marginal y los hematomas preplacentarios, ¿no? El que aparece una apariencia gelatinosa que se mueve a veces con la placa coriónica. Eh, Es más común el hematoma retroplacentario. Y es, puede ser hiperecoico, isoecoico o hipoecoico. En relación a la placenta, si es isoecoico, es parecido a la placenta y no puede ser diagnosticado, ¿no? Entonces, por eso mencionaba que es la parte ecográfica, este, no es fundamental en el diagnóstico de un desprendimiento prematuro de placenta, sino la parte clínica. Pero se ha visto que los hematomas retroplacentarios diagnosticados, o sea, que sí se pueden diagnosticar, eh, el valor predictivo positivo sí es elevado, ¿no? El hecho de encontrar, si encontramos un hematoma retroplacentario y hay signos clínicos de aumento de tono, su valor predictivo aumenta para definir que es un hematoma retroplacentario por un DPP, ¿no? Pero, como mencionaba, va a depender de la ecogenicidad del momento de sangrado y la ecogenicidad que toma el hematoma, ¿no? Entonces, si no te encontramos un hematoma retroperitoneal y es evidente, es lo más probable que sea adjuntando a la parte clínica que tenga un valor predictivo positivo en el diagnóstico de PP, ¿no? Acá tenemos una placenta, acá tenemos un cambio de ecogenicidad, un más hipoecogénico en el borde placentario. eh, eh, que podría ser un hematoma y sumada a la parte clínica también lo va a definir, ¿no? También tenemos una zona hipoecogénica desde el borde placentario, que podría ser un hematoma del borde placentario. Hay que también aunarlo con la parte clínica, ¿no? Esa en relación ahora, en relación al acretismo placentario, ustedes van a tener un tema de acretismo placentario, así que no voy a entrar mucho en esto, pero para que vayan tomando algunos conocimientos en relación a ella. En realidad es un espectro de placenta creta, ¿no? La actividad placentaria en realidad es un espectro de anomalías de la placentación, en la cual pues, se va a fijar la placenta hacia la pared uterina. ¿Por qué? Porque probablemente esa capa, la capa de Mitabuch que separaba el miometrio de la capa placentaria, no exista por algunos antecedentes o algunos factores previos antes del embarazo, ¿no? Como son las cirugías que hacen que esa capa no esté presente, ¿no? Entonces, haciendo que la placenta penetre directamente hacia la capa muscular. Esa es la famosa capa de Nitabuch que debe existir normalmente en un útero en el cual no ha sido o no tenga antecedentes de alguna infección, cirugía o procedimiento invasivo, ¿no? Entonces, que sabemos a modo de conocimiento, estos son los factores de riesgo. La placenta previa y la cesárea anterior, metas en la cabeza, siempre está asociado a acretismo placentario. Y me refiero a cesáreas anteriores, son también aquellas cirugías, ¿no? Como son miomectomías, legrados, básicamente eso. O sea, una cirugía intraútero más una placenta previa es el factor en la cual determina el acretismo placentario. ¿Por qué? Si nosotros encontramos una placenta previa y además tiene una cesárea, el riesgo de acretismo es de 23%.
Nosotros encontramos una placenta previa y tiene dos cesáreas, el riesgo de agresión es 35%. Si nosotros encontramos una placenta previa y tiene tres cesáreas, el riesgo de agresión es del 51%. Y si nosotros encontramos igual una placenta previa y tiene cuatro cesáreas o más, el riesgo de agresión es hasta más del 65%, ¿no? Sí. Entonces, debes tener en cuenta eso. Al mayor número de cesáreas en una placenta previa, hay mayor riesgo de agresión. Y los tipos de atletismo ya saben ustedes, hay atleta que se adhiere al miometrio, lincreta que se va hacia la capa media del músculo y precreta que pasa la capa muscular pasando la serosa uterina y puede invadir los órganos vecinos, vejiga, trompa, ligamento ancho, ¿no? Es el precretismo. Hay un riesgo de atletismo de Tocqueville y colaboradores en el 2015, ¿no? Pero lo que más importa acá son los parámetros a la cual condiciona que existe un atletismo placentario. Como ya mencionaba, ustedes lo van a ver también mucho mejor en el tema de atletismo placentario. Pero entonces, lo que quería hacer hincapié era en qué es lo que hace que, aparte de que ya es un placenta previa, aparte de que es cesárea anterior dos o tres veces, ¿qué más podemos encontrar cuando hacemos la ecografía? Uno, la obliteración de la demarcación útero-placentaria. Hay una línea hipoecogénica retroplacentaria. Eso siempre existe, que viene a ser la parte del miometrio. Esa línea hipoecogénica retroplacentaria significa que hay miometrio, ¿no? Entonces, eso debe estar presente y siempre debe haber. Cuando hay una alteración o no hay esa línea hipoecogénica retroplacentaria, es un signo que puede haber acretismo placentario. Dos, las famosas lagunas placentarias. Las lagunas placentarias. Si hay lagunas placentarias, uno, dos o más, el riesgo de acretismo placentario va aumentando para su diagnóstico. Entonces ya tenemos, uno sería la ausencia de la línea hipocogénica retroplacentaria, dos, la presencia de laguna placentaria. Si a esta laguna le, le damos flujo, le ponemos Doppler y comprobamos que realmente son lagunas placentarias, le da un mayor puntaje. Entonces tenemos la alteración de la línea hipocogénica retroplacentaria, presencia de laguna placentaria. Tres sería la alteración entre la interfase útero-vesical. Si hay una alteración, hay una interrupción de la interfase útero-vesical, normalmente puede ser que hay un pericletismo. Y si le ponemos doble, va a haber una hipervascularidad justo en la zona de la interfase de la vejiga. Estos son los tres factores más importantes que están asociados a hallazgos ecográficos en un atletismo placentario. Aquí vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, esta es la placenta. Miren la línea hipocogénica retroplacentaria. La línea hipocogénica retroplacentaria es esta línea negra. Entonces, está separando de la placenta de la serosa, ¿no? No, la placenta no está atravesando, no está invadiendo y no está alterando la línea hipocogénica retroplacentaria, que en realidad vendría a ser el miometrio. Acá tenemos la placenta, toda esta es placenta. Esta es la parte anterior, esta es la línea hipoecogénica retroplacentaria, una línea negra. Esto significa que hay miometrio, por lo tanto, al haber miometrio no ha sido invadido, no ha sido alterado o la capa de Mitabush o está indemne, ¿no? No, la placenta no ha penetrado la capa de Mitabush. Esta sería una apariencia ecográfica normal. Acá tenemos una placenta anterior, está cerca del loci, inserción baja. Acá tenemos la vejiga, la placenta anterior. Y ustedes ven acá cómo se interrumpe la interfase vesicouterina. Miren acá cómo se interrumpe. Lo ven acá, está claro que acá se interrumpe. Este es uno de los
de los marcadores económicos en la cual sí puede haber un percretismo, que hay una invasión de la zona vesical. Si a esto le ponemos doble, miren cómo los vasos de la placenta básicamente han pasado casi de frente hacia la superficie de la vejiga. Este sí es un percretismo, ¿no? Igual acá, este es la vejiga, esta es la línea de interfase de la vejiga, la serosa vesical, y miran cómo la infiltración vascular de estos vasos está en forma perpendicular. Normalmente los vasos normales son en forma paralela, sí, pero cuando hay infiltración en forma vertical, ya son vasos penetrantes hacia la serosa de la vejiga. Acá también ponemos doble, un signo de atletismo. Hay este vaso como entra en forma perpendicular. Hay una infiltración vascular de la serosa vesical, ¿no? Acá también miren cómo va a poner doble. Esto ni hablar, ¿no? Este sí está clarísimo cómo el vaso de la zona placentaria entra hasta la superficie anterior de la vejiga. Este sí es una infiltración, es un percretismo de la vejiga, ¿no? Y las lagunas placentarias, lagos venosos, vemos acá la mayor cantidad de estos en forma de queso suizo que le llaman, estas lagunas, mayor presencia de estas hay mayor riesgo de como signo o parte del signo para considerar un magnetismo placentario. También las lagunas venosas, las lagunas placentarias. Hay pequeñas, medianas, acá hay más grandes, acá también grandes. Acá sí se ve de regular tamaño hasta que llega hasta esta laguna. Mira cómo penetra hacia la capa, casi hasta la capa muscular, pasando cerca de la capa de la serosa vesical. Eso es en relación a eso. También, ustedes creo también van a ver el tema de los embarazos, solamente se hace para decir hincapié que entre signos del embarazo es la corionicidad, ¿no? Hay un signo que es importante para saber cuando es monocoriónico o bicoriónico. La corionicidad en realidad lo que dice es si hay una placenta o dos placentas. Una placenta es monocoriónico, dos placentas, cada uno con su placenta en otras palabras, es bicoriónico. El signo lambda es la que da la corionicidad de doble placenta. Y el signo teta, que es una línea, lo vamos a ver cómo se ve, es monocoriónico. Esta es la forma más importante que te sepa. Este es el signo lambda. ¿Ya? Mira, ¿por qué acá se engrosa? O sea, hay un engrosamiento en la base de la letra T. Hay un engrosamiento en esta letra T invertida. Hay un engrosamiento. ¿Por qué? Porque son dos placentas. Al haber dos placentas, se une cada uno con su placenta hacia ambas membranas coriamnióticas. Esta también es otra placenta del otro lado. También, como es otra placenta, los dos quieren entrar en ese espacio. Por eso acá hay un engrosamiento de la base. A diferencia del signo de la teta o del mono coriónico o una sola placenta, al ser una sola placenta, esta división de la membrana amniótica, como acá, no hay dos placentas, no tienen por qué pelearse entre sus capas. Entonces, al ser una sola placenta y no entremeterse dos placentas entre ellos, solamente se ve una línea delgada, ¿no? ¿Lo ven? Acá no hay ningún engrosamiento a nivel de esta base. Entonces, este es importante que este es monogoriónico y este es bicoriónico. Acá también es importante el signo lambda, un engrosamiento de la base. Y este es un signo, aquí también hay un engrosamiento leve, pero acá se ve mejor. Y acá también se ve mejor. Vale. Muy bien, creo que eso es todo. Gracias. A ver si hubiera alguna pregunta.
Muchísimas gracias por su excelente ponencia. Si hubiera alguna pregunta, por favor, hacerla por el chat. Doctor Johnny, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Ah, ya, perfecto. Pensé que el audio de mi computadora estaba fallando. Nada, ahí estaba, ya se me había apagado acá. Tengo tiempo todavía para hablar algo. Sí, adelante. Sí, para completar con una parte de cordón. Puedo completarlo, ¿no? Así en forma Doctor, breve. complételo, no hay problema. Ya, listo, listo. Vas a tocar una parte de cordón, para complementar. Cordón umbilical, ya ustedes saben que biológicamente al haber placenta a la octava semana, ya tiene que ver también cordón umbilical, ¿no? Entonces se puede ver cordón umbilical más o menos cerca de las 8 semanas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta también, el cordón umbilical se fusiona con la vesícula vitelina. En realidad, la vesícula vitelina le nutre al embrión antes de que se forme la placenta. En otras palabras, quien nutre primero al embrión es el saco vitelino. Después que aparece la placenta, entre 8 y 9 semanas, quien le nutre vendría a ser la placenta, ¿no? Ya toma la posta. Pero en paralelo los van nutriendo los dos hasta que ya 10 11 12 semanas ya toma la batuta de la placenta y los nutre hasta el final del embarazo, ¿no? Ustedes saben que el cordón umbilical mide entre 50 y 55 centímetros. Puede haber falsos nudos o nudos verdaderos. Tiene dos arterias, una vena. Las dos arterias transportan sangre del feto hacia la placenta y la vena umbilical trae sangre oxigenada hacia el feto, ¿no? Eh, este, Aquí, ¿cómo se ve en la ecografía? Aquí vemos la vena umbilical y las dos arterias, ¿no? Como el signo de Mickey Mouse. Normalmente así se debe ver. Si yo veo una grande y una pequeña, quiere decir que probablemente sea una arteria umbilical única, ¿no? ¿Y cómo lo compruebo? Me voy a la zona vesical. En la zona vesical debe haber las dos arterias umbilicales, ¿no? Las dos arterias vesicales, perdón, con la cual al salir del embrión por el cordón ya se llama arteria umbilical. Entonces, si tengo duda en el corte previo de no ver, de ver solamente una vena y una arteria y tengo duda, no veo bien la otra arteria, me voy a la vejiga y ahí compruebo que si existe una arteria vesical es porque sí o sí existe una arteria umbilical. Si veo acá las dos arterias vesicales, sí o sí tiene que haber las dos arterias umbilicales. Así haya visto uno, más probable que lo he visto mal, ¿no? Entonces es importante comparar ambos, ¿no? Cuando hay duda. Ya sabemos acá, el cordón tiene sus dos arterias, una vena y la arteria umbilical única
aislada, si solamente encontramos en un feto una arteria umbilical única y le hemos hecho una morfológica de forma adecuada, y no encontramos ningún otro parámetro que nos indique o hallazgo que nos indique que tenga alguna malformación fetal y sea solamente una arteria umbilical única aislada, no tiene, entre comillas, ninguna importancia. Pero sí debemos tener en cuenta que al haber un solo vaso que saque la sangre y probablemente la circulación va a estar disminuida, al llevar poco retorno o sangre del feto hacia la placenta y regrese también con escasa o en todo caso menor flujo, puede estar asociada a algún tipo de RCIU, ¿no? O restricción del crecimiento uterino, de repente una disminución en el peso fetal, ¿no? Por la disminución de aporte de los nutrientes. Eso es la única, tener en cuenta que la arteria umbilical única aísla siempre y cuando no esté asociada a ninguna otra a, a hallazgos de malformaciones de por sí, como arteria umbilical único, hay que tener cuidado solamente para ver alguna relación con restricción del crecimiento. Pero si esta arteria umbilical única encontramos alguna cardiopatía, algún defecto gastrointestinal o cardíaco o renal, sí ya tiene mayor importancia porque sí está asociada ya con malformaciones cromosómicas, ¿no? Entonces hay que valorar el hallazgo de esta, de este hallazgo de arteria umbilical única, ¿no? Aquí tenemos una arteria, una vena, en la vejiga solamente vemos uno, aquí vemos las dos, en este sí serían dos arterias umbilicales. Aquí vemos uno básicamente, no está la otra como aquí no está, ¿no? Acá sí se ve la dos. Acá también se ve una arteria umbilical única, se ve una más grande y una más pequeña. Acá también como se ve, corte doble, una arteria y una vena. O sea, o sea, en todo caso ahí se ve dos vasos nada más. La inserción del cordón, tener en cuenta que la inserción marginal, hay que tener en cuenta que 10% de las gestaciones tiene importancia durante la gestación, ¿no? Y hay que tener en cuenta también que puede ser al momento del alumbramiento, puede ser fácilmente eh, que se pueda romper, ¿no? Y otra también que tiene relación, sobre todo ustedes que van a ser del tema también creo de gemelares. Va a ser transgemelar va que la inserción marginal tiene alguna relación con alguna alteración de crecimiento de uno de los gemelares, ¿no? Que tenga un RCU, si es monocorión puede ser un RCU selectivo, si es un bicoriónico un RCU de tal feto, ¿no? Hay que ver la inserción también eh, que tenga relación con restricción de crecimiento, ¿no? Inserción filamentosa, en la cual las membranas se agrandan y los vasos se separan de las membranas, ¿no? Dando como una carpa, solamente cubierta por años. Hay que tener cuidado también en el momento del alumbramiento, ¿no? Y básicamente se encuentra más en gemelares. La base previa, si es el vaso que está por delante de la presentación, que está pasando por el OSI, entonces más se aprecia esto en pacientes de inserción baja, que de repente pueden tener un lóbulo, si por ejemplo es una placenta anterior baja y luego vemos un vaso y tiene un accesorio en la parte posterior, esta placenta anterior baja eh, tiene que dar un vaso nutricio al lóbulo accesorio que está en la parte posterior, ¿no? Entonces sería una placenta subcenturiata, considerando que también que hay una base previa que pasa un vaso por el óseo, ¿no? Hay que ver en este tipo de pacientes. También las velamentosas, si está cerca también a la inserción cerca al OSI, o es una placenta previa, o es una placenta de inserción baja y tiene una inserción velamentosa y justo esa inserción está
el borde inferior, también puede ser que uno de los vasos esté pasando por el ocio y hay que tener cuidado porque es importante saber porque tiene elevada mortalidad. Si ese vaso se rompe al hacer un tacto y no todos sabemos que pasa un vaso por ahí, sí es de alta mortalidad, ¿no? Ahí está la base previa, puede ser un vaso que pasa, o lo más común que había mencionado es una placenta subcenturiata, que es la placenta anterior, un lóbulo posterior, y como la subcenturiata siempre tiene que haber un vaso nutricio al lóbulo accesorio, y el vaso pasa por el dosis, sería una base previa. Aquí vemos un tipo de base previa. Este básicamente es porque está pasando nuevamente un vaso por delante de la presentación fetal, por encima del loci. Este sí es parece que fuera un lóbulo accesorio, este sí tiene un mayor concepto de la masa previa. Está pasando el vaso nutricio y tendría que ver en qué lado está en la placenta, ¿no? Porque este sería un lóbulo accesorio, probablemente. Ahí tenemos los nudos verdaderos y los falsos nudos, ¿no? Los circulares de cordón, que no tiene importancia. De repente cuando tenga tres o cuatro, sí hay que dar un mayor signo de alerta, ¿no? Pero no tampoco es tal. Ustedes saben que la gelatina de Wharton protege al, a los vasos ahí, ¿no? Por más que tenga tres, cuatro vueltas, este, eh, no se va a ocluir la circulación. En realidad la circulación del cordón no se va a obstruir. Lo que sí puede pasar acá es que sea muy compresivo y sí puede presionar los vasos del cuello del feto y que no existe una circulación de la cabeza hacia la cabeza, ¿no? Ahí sí podría ser. Pero de por sí, que un cordón deje de pasar flujo sanguíneo no existe. Muy bien, ahora sí, gracias.